porque lo que voy a hacer es primero dar un repaso y una explicación sobre las variables, que de hecho ustedes se llevaron ahí una tareita de hacer su cuadro de variables, las definiciones. Y pues hoy voy a aclarar algunas dudas que haya con respecto a ese tema. Y después se va a programar automáticamente una prueba aquí en Teams. Entonces la van a responder. En cuanto la respondan, escriben en el chat de la reunión: ya lo envié, maestra, y ya se pueden retirar. Hoy vamos a trabajar un poco más ligero porque pues vamos a hacer esta evaluación en cuanto al conocimiento de las variables. Entonces, voy a empezar a compartir la clase. Bueno, tenía también una presentación sobre problemas de media varianza y desviación estándar, porque pues era parte también de lo que quería que ustedes, que ustedes, pues a seguirle con el puente, ¿les parece? Ay, no. Ahí ya ven. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Pues vamos hoy a hablar sobre el tipo de datos. Ya en la clase pasada hicimos un repaso general donde hablábamos de los datos, que había unos datos que se observaban, unos datos que se contaban, otros datos que se medían. Entonces, hoy va a ser hablar ya más específicamente sobre la clasificación de las variables de acuerdo a su escala. ¿Por qué es importante recordar este tema y dominarlo? Bueno, cuando ustedes manejan SPSS, ahí es requisito, antes de poder aplicar cualquier modelo estadístico, que tú identifiques tus variables, ¿sí? Siempre, tanto en una investigación como en un trabajo, en un reporte, tú debes de tener identificadas tus variables y también pues categorizarlas. StatDisk, que es el programa que les dije que íbamos a estar usando, no permite hacer clasificación de las variables, por lo que solamente se limitaría a variables numéricas. Sin embargo, en SPSS sí, puedes ver variables tanto nominales, ordinales y de escala, que al final de cuentas incluye a las variables de intervalo y las variables de razón. Bueno, entonces hoy vamos a ver estos conceptos, estas definiciones finales. Los objetivos pues es que ustedes puedan comprender el concepto de variables, que identifiquen y diferencien las variables cualitativas y cuantitativas, y que identifiquen y diferencien las variables según su escala de medición. Habíamos dicho que las variables eran atributos, características u observaciones que obteníamos de la población que nosotros estábamos analizando, y al final de cuentas, pues con estas variables es que nosotros obtenemos datos para hacer las descripciones. Por ahí pues vienen unas imágenes que hacen referencia a las variables que podríamos estar manejando, que dijimos que se medían, que se contaban o se observaban. Por ejemplo, el color de ojos se observa, es una variable cualitativa. El peso es una variable cuantitativa y ahí vemos que está arriba de una báscula. La variable esa se mide, por lo tanto es de tipo continuo. La religión es una variable que se observa también, por lo tanto es una variable cualitativa. La estatura es algo que se mide, por lo tanto es una variable continua. Pero bueno, vamos a ir aclarando poco a poco estas variables. De igual manera, si ustedes consideran que sea necesario, vayan ahí complementando su mapa para que al momento de adjuntarlo como evidencia ya quede completa esa descripción. Entonces, variables cualitativas. ¿Quién me apoya leyendo qué son las variables cualitativas? Yo, profe. Adelante, muy bien. Las variables cualitativas dividen a los individuos en su clase no numéricas, mutuamente exclusivas y exhaustivas. Son datos observables. Ajá, muy bien, muchas gracias. Ejemplos.
Tenemos pues la religión, el estado civil, el tipo de sangre, la colonia donde vive la persona, el nivel educativo, nivel socioeconómico, tipo de terapia, marca de computadora, puede ser también la marca de equipo, de donde se está obteniendo la pieza, puede ser también el proveedor, ¿sí? El color de la materia prima, las características que nosotros podamos observar. Y pues las vamos a describir como categorías o etiquetas. Propias. Luego están las variables cuantitativas. ¿Qué son las variables cuantitativas? ¿Quién me apoya leyendo, por favor? Adelante. Las variables cuantitativas son las diferencias que hay entre los elementos de la muestra que se expresan en cantidades o valores numéricos. Muy bien, tenemos dos tipos. ¿Cuáles son las discretas? Las discretas son cantidades finitas que provienen de conteos generalmente son números enteros. Muy bien, muchas gracias. ¿Y las variables continuas? Son las que se presentan con decimales, provienen de mediciones obtenidas de equipos como instrumentos. Así es, generalmente vamos a obtenerlas a partir de instrumentos de medición. Si ustedes fijan aquí, se fijan en las imágenes, en las discretas viene un dedito que está como contando, ¿no? Contando, y ahí vienen unos circulitos enumerados. Y pues así es como podemos diferenciar una variable discreta de una continua. Las variables discretas se cuentan. Y las variables continuas, bueno, aquí que ustedes observan en la imagen. ¿Se miden? Son de medición. Miden, son objetos de medición. Por ejemplo, el reloj, ¿qué mide? El tiempo. El tiempo. Entonces la variable es tiempo. El instrumento de medición es el reloj. ¿Ok? ¿Qué otro instrumento ven ahí? O equipo. La cinta métrica. La cinta métrica, ¿qué mide? Distancia. Distancias, muy bien. Entonces aquí la variable es distancia. Por ahí vemos también un termómetro, ¿sí? Es un termómetro de mercurio, ese va a medir la temperatura. Hay termómetros que son láser, si tú por ejemplo estás trabajando en una cadena de distribución donde hay un cuarto frío, pues tienes que asegurarte que se cumpla con las temperaturas para almacenamiento del producto y pues generalmente ya tienes un termómetro allí en el cuarto frío o para verificar tienes también termómetros láser que lo apuntas a una dirección y ahí te dice la temperatura. Cuando se va a embarcar el producto al tráiler, pues ya tiene que estar frío en la caja si es una condición del producto, entonces tú también pasas el termómetro láser y con eso pues obtienes la medición. Al final de cuentas, la temperatura es una variable continua. Muy bien. Y aquí pues vamos a ver, ahí está. Algunos ejemplos de los tipos de variables que hay. Dentro de las variables discretas puede ser el número de estudiantes, cantidad de piezas producidas, número de pacientes atendidos, número de denuncias atendidas, número de pacientes registrados, número de accidentes registrados en la empresa, etcétera. Es cuantificar, ¿no? Número de trabajadores que hay también es una variable discreta. Y luego están las variables continuas, que serían pues aquellas que obtenemos de un instrumento de medición, como el peso en kilogramos, temperatura. Aquí hay dos tipos de temperatura, puede ser la temperatura corporal o la temperatura ambiental. La estatura, el tiempo, las calificaciones, la altura sobre el nivel del mar, el índice de cintura, índice de cadera, en fin, todo lo que podamos medir va a ser una variable continua. Pero hay otra clasificación un poco más precisa, que es la clasificación según su escala de medición. De hecho, se los había puesto la clase pasada, que eran estas.
nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Por ahí les dije que las nominales y ordinales tenían características cualitativas, mientras que las de intervalo y de razón, características cuantitativas. Entonces, dentro de las nominales, son nombres o clasificaciones que se utilizan para datos en categorías distintas o separadas. Es decir, aquí en las variables nominales simplemente va a ser una etiqueta o una categoría, o sea, por ejemplo, hombre o mujer, ¿sí? Eres hombre o mujer, de acuerdo a las características biológicas, ¿no? De XX, XY, en cuanto al sexo. Y a veces a estas variables nominales se les agregan números para categorizarlas, pero el número no tiene que ver con el valor de la variable, simplemente es para, por ejemplo, si yo quiero trabajar esto en SPSS, puedo poner 111 y voy a programar en SPSS que automáticamente siempre que sea 1 en esa columna se refiere a hombre y siempre que sea 2 en esa columna se refiere a mujer. También lo que hacemos a veces es ponerle al hombre 1, a la mujer 0, pero no tiene que ver con que el hombre valga más o que la mujer no valga nada o que la mujer vale el doble que el hombre, no, no, no. No tiene que ver con perspectivas de género ni nada, simplemente es para una categorización. En un libro decía, por muy machista o feminista que seas, o sea, esta asignación no tiene que ver con el valor de la variable, sino simplemente para identificar uno de otros. Para cuando hablamos de características de cualidades, si está presente o ausente, sí o no. Ventas de marca, por ejemplo, las diferentes marcas que hay, los diferentes sabores, si es Coca-Cola, naranja, toronja, 7-Up, etc. La marca de una computadora pues sería HP, Acer, Toshiba, Asus, o sea, van a ser diferentes marcas. Otra cosa es que unas cuesten más que otras, pero categorizándolas simplemente serían etiquetas, una marca u otra. ¿Alguna duda en la escala nominal? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, ahora van las mediciones en escala ordinal. Por ejemplo, estas ordinal, fíjate en la palabra, se parece a orden, ¿sí? En este caso, las de escala ordinal clasifican las observaciones en categorías con un orden significativo. Aquí la escala ordinal sí muestra un ordenamiento o secuencia de los datos. Vemos jerarquías en las respuestas de estas variables, de las variables ordinales. También estas, aunque son de características cualitativas, aquí lo que hace la distinción entre una nominal y una ordinal es que en la ordinal va a haber una jerarquía. Por ejemplo, muy alto, alto, bajo. Clasificación de un producto, bueno, mejor, lo mejor. O puede ser clasificación de un servicio, excelente servicio, buen servicio, medianamente, servicio regular, servicio malo, servicio pésimo. Entonces vemos ahí una jerarquía en los valores de las variables que estamos manejando. Bueno, en SPSS también estas variables se distinguen así como variables ordinales. Aquí sí tenemos que clarificar que son ordinales. Encuestas de opinión, ¿qué tanto estás de acuerdo con los resultados del próximo gobernador, ¿no? O qué tal estás con los resultados que entrega el Bronco como gobernador. Estoy satisfecho, totalmente satisfecho, muy satisfecho, poco satisfecho, me es indiferente, nada satisfecho o totalmente insatisfecho. O sea, incluso podemos poner palabras que resalten más el valor entre uno y otro. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo encuestas para ver la calidad o qué tan a gusto se sintieron con un servicio o con un producto, a los clientes pues se les va a hacer a lo mejor un poco más difícil distinguir entre escalas numéricas, entonces también podemos utilizar símbolos, como aquí estas caritas que ven abajo. El rojo es que para nada le gustó, que no le gustó,
que más o menos, que sí le gustó y que le gustó mucho, ¿sí? Esta escala pues también es de tipo cualitativo. Ya cuando yo lo paso al programa es ponerle un número, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. El hecho de que yo le ponga una numeración tampoco tiene que ver con el valor de la variable. Si le pongo un número a las variables ordinales será simplemente para categorizarlas y que cuando, por ejemplo, yo esté utilizando SPSS, si una persona puso que estaba totalmente de acuerdo, siempre se ponga 1, 1, 1, 2 que estaba de acuerdo, 5 que estaba totalmente en desacuerdo, etc. Entonces, en las ordinales también las podemos categorizar. Ahora vamos con las mediciones en escala o de intervalo. Estas tienen una escala numérica en la cual el valor de 0 es arbitrario, pero la diferencia entre los valores es importante. Una manera más simple de comprender cuáles son las variables de intervalo sería que el 0 no representa la ausencia del valor, sino que simplemente forma dentro de una escala. Por ejemplo, la temperatura ambiental. Tenemos incluso diferentes escalas, Fahrenheit, Kelvin, Celsius, y en los grados Celsius, que son los que nosotros utilizamos, sería, bueno, existen 0 grados, pero no quiere decir que no hace frío ni calor. De hecho, la sensación térmica es frío, ¿sí? Pero el 0 es simplemente un valor dentro de la escala. Puede haber menos 3 grados, puede haber 20, 35 grados, pero son valores dentro de una escala. Si hay 0, quiere decir que son 0 grados, pero sí hay valor, sí hay un resultado en la variable. Por otro lado, bueno, las más comunes de intervalo para mencionar aquí son la temperatura ambiental, la historia, por ejemplo, estamos en el 2021, hay un año 0 y hay un año no viene un año negativo, pero es, por ejemplo, 2500 antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, 100 años antes de Cristo, que es como el punto de referencia, el año 0, ¿sí? Entonces, simplemente son valores dentro de la escala. No quiere decir que la civilización o el mundo empezó hace 2021 años. No, o sea, tiene mucho antes. Y de hecho, solamente el 2021 estamos hablando de la aparición, ¿no? O de los registros que se tienen de las civilizaciones, pero sabemos que hubo otras eras, cretácicas, jurásicas, etcétera, y pues la Tierra tiene muchos más años que 2021 años, ¿no? Simplemente que estamos usando una escala de tiempo cronológica y el 0 no quiere decir que fue el inicio del mundo, sino fue un periodo antes y después en el contexto histórico. La altura sobre el nivel del mar también. Monterrey está a 400 metros sobre el nivel del mar. Cancún está a 20 metros. Si hay una persona que está justamente en el mar, al nivel del mar, pues va a ser 0 metros. Si hay alguien que está buceando, no desapareció de la Tierra, sino que está a niveles negativos, o sea, en lugar de ser valores positivos sobre el nivel del mar, está bajo el nivel del mar, ¿sí? Simplemente son valores dentro de una escala. Y por otro lado están las de razón, que estas son las más comunes y seguramente son las que más vas a estar utilizando en tu trabajo. Bueno, y en las anteriores, pues la de temperatura. En la escala de razón, aquí hay un punto de referencia que es el 0. Si tú quieres medir una distancia, empiezas de un punto 0. ¿Cuánta distancia hay de mi casa a mi trabajo? Y de hecho, si lo pones en el mapa, en Google Maps o en Waze, te va a aparecer la distancia, pero va a partir de un punto A un punto B, ¿sí? El tiempo, voy a medir cuánto hago de mi casa a la escuela, pero parto de un tiempo 0, que es cuando voy saliendo de mi casa y termino de contar cuando llegue a la escuela. ¿Cuánta distancia puedo recorrer en 30 minutos? Pues ahí estamos hablando de dos variables, de la distancia y del tiempo. Ojo, aquí es el tiempo en cuanto a la medición, porque si habláramos de horas, del horario de 24 horas de un día, estaríamos hablando de una escala de intervalo, ¿ok? Las 0 horas no es que no existe el tiempo,
ni la vida, sino simplemente es que es medianoche y estamos contando un nuevo día. Es un valor dentro de la escala. Para diferenciar mejor entre una variable de razón y una variable de intervalo, las de razón, generalmente el punto de partida es 0, o sea, con valores positivos, y si hay 0 es que existe la ausencia de la variable. Por ejemplo, hago un inventario. ¿Cuánto tengo de polímero para procesar? 0 kilogramos, ok, no hay materia prima, ¿sí? Estamos en 0. El 0 es la ausencia total de la característica. Aquí Triola pues nos hace un breve resumen de estas escalas. Dice nominal, son solo rangos de orden. En este caso, por ejemplo, el origen de estudiantes. ¿De dónde vienen? De California, de Texas, de Nueva York. Ordinales, hay rangos de orden que pueden acomodarse. Acuérdense, aquí es una jerarquía, un orden. Tamaños de carros, compactos, medianos y grandes. Las variables de intervalo nos hablan de que las diferencias son significativas, pero no hay un punto de partida naturales. Por ejemplo, una temperatura, tenemos una escala determinada y el 0 no significa que no hay valor. En cambio, en las variables de razón, hay un punto de partida natural que generalmente es el 0, hacia lo positivo, y si hay un 0, es que está la ausencia de la característica. Esta es otro cuadrito que viene en la nueva versión de Triola. Dice, cuando hay variables de razón, hay un punto de partida natural, que es el 0. Las razones tienen significado. Por ejemplo, las distancias. De intervalo, las diferencias tienen un significado, pero no hay punto de partida natural o un 0. O sea, no, cuando tú pones un termómetro en un cuarto, o cuando se le va a medir el termómetro, sí, en un cuarto, no empieza desde el 0. O sea, el mercurio empieza a marcar dependiendo de la temperatura que hay, pero no empieza totalmente desde el 0, ¿sí? Porque incluso ya si tú lo sostienes con la mano, ya el termómetro va a captar la temperatura de tu mano, ¿sí? Entonces, en las de intervalo no hay un punto de partida desde el 0. Ordinales, categorías están ordenadas, pero no hay diferencias o estas carecen de significado, simplemente es el orden. Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado. O sea, vemos un orden. Nominal, son solo categorías, los datos no pueden acomodarse en un esquema de orden, simplemente son categorías o etiquetas que nosotros estamos pues mencionando. Ahora, ¿hay algo que se complementó? ¿Hay alguna duda de lo que se dijo o de lo que ustedes tienen en su mapa? ¿No? No, Yo profe, sí, no, yo sí, profe. Bueno, Sí, yo. adelante, ¿cuál es la duda? Cuando estaba haciendo lo del mapa, en el intervalo de razón, yo agregué la edad en años cuando analizamos la edad en años. No sé si eso sea correcto. Por ejemplo, si un bebé tiene meses, para mí serían 0 años. Sí, es correcta. Ok, gracias, maestra. A ustedes. Bueno, ahorita a las 7:35 se va a publicar el ejercicio. Ok, gracias ya. Ahorita ya estoy descargando la lista de asistencia. Ok. Bien. ¡Ay, hay 57 alumnos! ¡Wow! Son muchos. Ahorita se va a publicar un ejercicio en Teams. Sí, nada más le dan clic al ejercicio y se van a responderlo. Es prácticamente sobre las variables y sobre lo que hemos visto ahorita. Es algo similar a esto. Por ejemplo, bueno, aquí en este ejercicio hay algo extra. Aquí, ¿cuál es el nombre de la variable? ¿Ustedes qué ven aquí en la imagen? Nacionalidad. Ajá, la nacionalidad. La nacionalidad es una variable cualitativa, discreta o continua. Cualitativa. ¿Ok? ¿Y su escala o nivel de medición cuál es? ¿Nominal, ordinal, de intervalo o de razón? Nominal. Nominal, porque ninguna nacionalidad es mejor que otra. Simplemente es una
pues una etiqueta, ¿no? Y no etiqueta de etiquetar a la persona, sino que es la distinción del lugar en donde tú naciste. Aquí, ¿cuál creen que sería el nombre de la variable? Observando la imagen. Cuantitativa. Bueno, sí, pero ¿cómo se llamaría la variable? Una variable cualitativa discreta. Es discreta, sí, pero vamos a ponerle primero el nombre. Sería, por ejemplo, número de hijos o número de integrantes de una familia, ¿sí? Primero busquen el nombre de la variable. Entonces, esta sería una variable discreta porque vamos a contar cuántas personas hay. Y en la escala o nivel de medición, ¿qué tipo de variables serían? ¿De intervalo? ¿No? ¿Partimos del 0 o no para hacer esta medición? Sí, sería de razón. Sería de razón. Así puedes distinguir más fácil las de intervalo y de razón. ¿Partimos del 0 para medirla? ¿Sí o no? Sí, porque tenemos que contar cuántos integrantes son. ¿Ok? Aquí, ¿cuál sería el nombre de la variable? De acuerdo a la imagen que ves. Chan, chan, chan. Pues yo la veo como cantidad de trabajadores. Así es, cantidad de trabajadores o número de trabajadores. ¿Qué tipo de variable sería? ¿Cualitativa, discreta o continua? Cualitativa. Continua. Vamos a contarlos, a medirlos o a observarlos. A contarlos. Entonces sería una variable Cualitativa. Discreta. 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 Aquí acuérdense de la manita que cuenta en las discretas. Su escala o nivel de medición, ¿qué sería? De razón. De razón. Muy bien. ¿Esta qué variable sería? Temperatura. ¿Temperatura qué? Cualitativa. Continua. Sí, pero sería temperatura ambiental, tipo de variable continua. Acuérdate que las cualitativas solamente se observan y aquí hasta vemos el termómetro, ¿sí? Ahora, en la escala o nivel de medición, la temperatura ambiental, ¿cómo la mediríamos? De De intervalo. intervalo. Así es. No hay un punto de partida natural en la medición de la temperatura, sino es la temperatura que haya simplemente en el ambiente. Cualitativo, para quien todavía no tiene claro, es sobre una etiqueta, algo que se observa, ¿sí? La discreta es la que se cuenta y la continua es la que se mide. ¿Saben qué es esto? Un oxímetro. Un oxímetro. Entonces la variable sería, por ejemplo, oxígeno en la sangre o saturación de oxígeno. ¿Qué tipo de variable sería? ¿Cualitativa, discreta o continua? Continua. 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 De hecho, el oxímetro es el instrumento de medición. Y en la escala o nivel de medición, ¿qué tipo de variable sería? De De intervalo. intervalo. ¿Se parte del 0, sí o no? Bueno, si estamos vivos, no. No. Bueno, se supone que se lo ponemos a personas que están vivas, ¿no? Si ya que sea incluso menos de 50, ya está en un estado crítico la persona. Pero si llega a 0 es que ya no hay vida y no puede llegar a valores negativos porque pues no tiene, pues ya es totalmente una persona que no tiene vida. ¿Ok? Entonces, los niveles de oxígeno serán una variable de razón. ¿Ok? Profe, me Esta quedo variable, duda con ese. Entonces, ¿con es de cuál? razón porque empieza en 0 el conteo antes de que se lo pongan. Eh, pues no hay valores negativos en una saturación. Ah, ok, perfecto, gracias. Así lo podemos entender mejor, porque igual, pues el aparato va a estar en ceros antes de ponértelo,
pero te va a hacer la medición y no va a empezar totalmente del cero, a lo mejor empieza 85, 86, hasta que va subiendo los niveles normales. ¿Sí? ¿Qué tipo de variable sería? Peso. Peso. Continua. Continua y en la escala o nivel De razón. de razón. De razón. Muy bien. ¿Este qué es? Tipo de sangre. Ujú. ¿Qué tipo de variable es? Continuo. Cualitativa. Cualitativa nominal. Discreta. Cualitativa. Es cualitativa. Tenemos un tipo determinado de sangre y eso nos caracteriza para recibir una donación o no, ¿sí? O dar una donación. ¿Y la escala o nivel de medición cuál sería? Nominal. Nominal, así es. Ninguna sangre es mejor que otra, simplemente es el tipo de sangre. Última, porque ya se va a publicar el ejercicio. ¿Esta qué variable sería? Cromosoma sería discreta. Cualitativa. Cualitativa, pero este es el sexo, ¿ok? Hombre o mujer. XX es Ah, mujer, XY es hombre, ¿sí? Entonces, el sexo es una variable cualitativa, discreta o continua. cualitativa. 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 ¿Y el escala o nivel de medición? Nominal. Nominal, simplemente es hombre o mujer. Ok, vamos a ver, chequen si ya les aparece el ejercicio ahí en su pantalla, en su canal, perdón. No. ¿Ya se les publicó? No, maestra. No, profe. ¿Qué? Sí, ya debe estar publicada. Mm, ahí está. Ya, profe, Ya. ya se subió. Ok. Váyanse a responder este ejercicio. Cuando lo terminen de responder, solamente escriban en el chat enviado y se pueden salir de la clase, ¿sí? Hoy nos vamos temprano. Vamos a hacer esta autoevaluación y regresando en la otra clase, seguimos aclarando dudas y vemos cómo se hace una categorización en SPSS. ¿Sale? Ok. Mucho Sí, éxito. maestra, gracias.
Profe, Dígame. ya terminé. Ok, se puede Ya, retirar. bueno, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. ¿Ya quedó, profe?
Profe, si ya que ya me puedo retirar. Listo, gracias, maestra. Listo, maestra. Nos vemos.
Listo, profe, gracias.
Maestra,